Muy buenos días a todos. Continuando con la mesa, la segunda mesa del día de hoy, música y músicos del mariachi, las mujeres en la tradición del mariachi. Vamos a comenzar con Elizabeth Avedaño Sayagua, que nos va a hablar de su tema, la imagen de la mujer en los conjuntos de mariachi. Adelante, Say. Hola, muy buenos días. Bueno, para presentar esta ponencia, preparé un pequeño texto para no divagar tanto en el espacio. Entonces, bueno, si podemos hacer la presentación un poquito más grande, por favor. Gracias. Ok, bueno, voy a dar inicio con mi lectura. En el año del 2016 tuve la oportunidad de formar parte del mariachi femenil Las Tarascas de Gaby Vega. En, en el año de 2016 tuve la oportunidad de formar parte del mariachi femenil Las Tarascas de Gaby Vega en la ciudad de Morelia, Michoacán. Su fundadora es la violinista Gabriela Vega López, originaria de Uruapan. Ella inició sus estudios de violín en la Escuela Popular de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM estudió la carrera de canto. Después de sus estudios vuelve al estado de Michoacán y en 2009 le hacen la invitación de presentarse como cantante de música ranchera en un mariachi que es miembro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, la Canaco. Todo esto en uno de los festivales del mariachi en Morelia. En una entrevista realizada en marzo de 2023, Gaby mencionó que ese día fue acompañada por músicos hombres y quedó muy desilusionada y a la vez desconcertada al presenciar el egoísmo y la falta de empatía por los miembros del mariachi, pues se negaron a acompañarla con su propio repertorio, haciéndole cantar piezas en las que se sentía muy incómoda para su voz, piezas que estaban en el repertorio de ellos. Y eso no lo vio en el mariachi femenil Las Perlitas Tapatías del estado de Jalisco, quienes participaron en ese mismo festival. Es así que se dio a la tarea de buscar en Morelia y en el estado de Michoacán un mariachi conformado por puras mujeres, o en donde las mujeres predominaran en la agrupación, llevándose la sorpresa de que en esa época no existía ningún otro mariachi femenil en todo el estado. Así que se dedicó a buscar mujeres que gustaran del género ranchero, que tocaran algún instrumento musical o tuvieran el ánimo de aprender. De esta manera conforma el primer mariachi femenil en Michoacán con el nombre de Las Tarascas. Aunque yo tocaba algunas armonías como la vihuela y la guitarra de golpe, no tocaba el repertorio que se ocupa en los grupos de mariachi, en donde predomina la trompeta. Algunas canciones ya las había escuchado por mi abuela y por mi mamá, pero tenía desconocimiento de muchas otras. El mariachi contaba con dos trajes de repuesto, así que me prestaban uno, pues son trajes que están arriba de los 5,000 pesos y yo no contaba con los recursos para adquirir el mío. Y lo cierto es que tampoco era mi prioridad el poder invertir en ello. El traje se ocupaba como vestuario y al mismo tiempo como uniforme. Normalmente los mariachis tienen 2 o 3 tipos de trajes según el evento que tengan que cubrir. Me pidieron que acompañara con mi guitarra de golpe y que siguiera a mi compañera de la guitarra, cosa no tan sencilla porque mis conocimientos en acordes para guitarra eran muy limitados, pues en la música tradicional no es muy común usar acordes con bemoles y sostenidos. Recuerdo que el traje era bastante incómodo, el saco era muy ajustado de los hombros y apenas me permitía hacer redobles en la guitarra. Cuando caminaba tenía problemas al subir los escalones porque la falda era muy angosta y larga. Me impedía ver los pasos que daba al subir con las botas blancas, botas de folclore prestadas por mi pareja, pero el hecho de que me quedaran grandes me ayudó a soportar tocar varias horas de pie. Después de varias tocadas o contratos, comencé a percatarme de algunas situaciones y comportamientos de etiqueta que después entendí eran relacionadas con la vestimenta del mariachi con trompeta en particular. Con esto me percaté que los trajes de charro en las mujeres buscan ser muy parecidos a los de los hombres, como si únicamente descosiera los pantalones por la entrepierna para unirlos y armar una sola pieza a la que llaman falda. En los hombres, aunque el pantalón les queda ajustado, les permite moverse y correr con ellos. Sin embargo, en las mujeres tiene una gran limitación para mover las piernas libremente. Y el entalle que tiene la falda en la cadera te obliga a estar de pie para no sentir que se te entierre en la cintura. Y esto, sumado al saco entallado de los brazos que te ciñe el pecho, limita tu corporalidad, haciendo solo el movimiento necesario para la ejecución del instrumento y para el traslado caminando de un lugar a otro. Esto bien podría ser un ejemplo del expuesto por Gerard Inver cuando se refiere al cuerpo enajenado. El cuerpo como un simulacro de la cultura de masas en donde hay un distanciamiento y hay una pérdida de la armonía original por predominar el imaginario social, reproduciendo imágenes y representaciones del cuerpo que se interponen entre nosotros como valor de intercambio. Se pretende vestir de charro para autentificar que se presenta música ranchera, porque el imaginario colectivo predominante, cuando piensa en la palabra mariachi,
recurre a la imagen de varios hombres con su traje de charro. Por lo tanto, al portar un traje similar es recurrir a la imagen de un auténtico mariachi, solo que en algunas ocasiones se presenta por mujeres, mujeres que tocan un instrumento musical y cantan, pero que también son percibidas como mujeres que se ven bonitas con el atuendo de charro, que enaltecen su belleza al aportar dicho traje. En palabras de Bobbio, una mujer es mucho más deseable cuando su físico está más desarrollado y más rigurosamente sometido. Es la mujer, entre comillas, sofisticada, la que ha sido siempre el objeto erótico ideal. En el texto Semiótica del comportamiento humano de situaciones dadas de Siphan, se menciona que la condición necesaria para el comportamiento humano correcto es la ejecución de un conjunto de comportamientos particulares, cuya función principal, aunque el sujeto no siempre se dé cuenta, es determinar la posición del individuo respecto a los restantes miembros de la sociedad. Y el autor nombra esto como comportamiento de etiqueta. Estos comportamientos surgen cuando los agentes sociales se relacionan entre sí, pero sobre todo en el cómo se dirigen con otra persona o con un grupo de personas y qué reacciones se generan, si se es compartido el encuentro o si este es rechazado. Esto sucede en una temporalidad con características espaciales determinadas, las cuales se nombran situaciones de etiqueta. Situaciones que inician con un saludo y terminan con una despedida. En estas situaciones se afirma y se acentúa con mayor determinación la relación de la posición social de los participantes, lo que indica también su posición en la jerarquía social de una determinada sociedad. Posición que el hombre por lo general no se siente inclinado a cambiar por una más baja y que solo lo hará en caso de protesta y por consiguiente a causa de determinadas convicciones, y que por tanto confirma también la solidez de la sociedad que protege sus miembros. Esto es observable en la relación mariachi-cliente, es decir, el conjunto musical que otorga un servicio y el cliente que paga por ello, que genera dinámicas diversas que pueden ser amistosas, diplomáticas o también de jerarquía. Cuando llegamos a salir todas juntas, cambiadas de la casa sede del grupo para ir hacia algún evento, pude ver la cara de asombro de las personas que pasaban, a lo cual respondíamos con un buenas tardes, que era contestado con la misma frase acompañada con una sonrisa de pena, de asombro o de extrañeza. Otro momento significativo es cuando llegábamos al lugar del evento. Ahí la directora del grupo se encontraba con la persona que nos había contratado mostrando gestos de amabilidad y servicialidad. Y al momento de la despedida, en ocasiones, pude leer su expresión facial con el titubeo al pedir el pago por la presentación. En otros casos había molestia porque a veces no querían pagar los minutos extras que nos hacían tocar. Y es que en varios ensayos algunas compañeras habían planteado que estábamos cobrando muy poco por la hora, que otros mariachis, que eran conformados por hombres, cobran mucho más. Sin embargo, estaba la contraparte, quienes sentían que aún faltaba mucho nivel para poder llegar a la altura de esos grupos. María de los Ángeles Gallegos realizó un escrito en 2019 titulado Trabajo, Reproducción Cultural y Resistencia, la inserción de las mujeres como instrumentistas del mariachi. En dicho texto cita varias entrevistas a mujeres que retoman el ser músicas de mariachi como un oficio y las cuales se encuentran en grupos de mariachis femeniles en Guadalajara. En dichos testimonios se puede observar cómo las mujeres músicos se enfrentan a la percepción de diferentes personas que tienen al ver mujeres mariacheras. Percepciones que van desde verlas como una acción revolucionaria ante los cánones establecidos por la sociedad al adquirir este oficio, que en su mayoría es realizado por hombres, hasta solo verlas como una figura de adorno de la cual pueden o no sacar provecho, pues la música suele relacionarse con el alcohol, la trasnochada, el ocio, el libertinaje y la liberación sexual. Con todo, menos con la idea de una buena ejecución musical, y que ésta puede proporcionar sustento económico. Asimismo, planteaba la forma de relacionarse entre iguales, es decir, entre mujeres músicos, en las que por un lado podían coincidir, pero por otro también se daban situaciones de competitividad unas con otras, en relación a la ejecución del instrumento, al uso de la voz, o referentes al físico, si se le consideraba más bonita, más carismática o tenía un cuerpo estilizado. Por otro lado, también me percaté que en el ambiente de las músicas tradicionales en las que me ha tocado estar presente se dan situaciones muy similares, sobre todo en el occidente de México. Algunas de ellas es que también hay muy pocas agrupaciones de mujeres, que es mucho más escasa en este ambiente que en el de, que en el de mariachi con trompeta, o que hay pocos grupos en donde las mujeres son mayoría, y cuando esto sucede normalmente son agrupaciones conformadas en las urbes o en las capitales.
En los ranchos o en las localidades hay muy poca presencia de mujeres músicos. Cuando hay una agrupación musical tradicional conformada por familias, esto en las rancherías, es muy común que las hermanas o primas no sean tomadas en cuenta para formar parte del conjunto. No se espera que sean músicos, pero sí hay una expectativa de que los varones sigan con esta tradición. En cuanto a la vestimenta, se ha creado un estándar de presentación visual en las mujeres, predominando usar faldas largas o debajo de la rodilla. Cuando se escenifica la música tradicional, es decir, cuando sale de su contexto de las comunidades y se lleva a un escenario donde hay micrófonos de por medio, los cuerpos femeninos se escenifican con trajes de danza folclórica o que hacen alusión a ello. También se recurre a los bordados que se realizan en las comunidades, actividad que al menos en el occidente de México se sigue realizando por mujeres. Se recurre a estampados o algún color en específico que dé a entender que se forma parte de un grupo. Y todos estos elementos buscan captar la atención de la mirada ajena para que logren escuchar la propuesta. Pero siempre se busca resaltar la belleza de la mujer, es decir, que la mujer se vea bonita en escena. En el libro El mariachi, símbolo musical de México, de Jesús Jáuregui, nombra a una mujer mariachera llamada Rosa Quirino, en el estado de Nayarit, la cual aprendió a tocar el violín entre los 12 y 13 años de edad. Una de sus hijas le comentó al investigador que su mamá, cito, era una señora que le gustó mucho el destino de los hombres. Termina cita. Mostrando que en su concepción, aunque su mamá fuera un músico de oficio, permanecía la idea de que esta actividad era destinada únicamente hacia los hombres. Marcela Lagarde menciona que, cito, la vida cotidiana está estructurada sobre las normas de género y el desempeño de cada uno. El desempeño de cada uno depende de su comportamiento y del manejo de esta normatividad. Sin embargo, es indiscutible para las personas el significado de ser mujer o ser hombre. Los contenidos de las relaciones entre mujeres y hombres y los deberes y las prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y por los hombres por ser hombres. Termina la cita. Aquí nos percatamos que socialmente la música es asociada desde antaño para el género masculino y cuando las mujeres deciden asumirse como músicos, se ven inmersas en una serie de dinámicas sociales que le impiden insertarse en la comunidad a ello. Tal es el acoso, la subestimación, el prejuicio y en algunos casos hasta la prohibición. Rosa Quirino decide ir contra la norma y asumir el destino de la música, y eso no significaba que tuviera que aceptar las agresiones sociales que se suscitaban por ser la excepción a la regla. Otro dato histórico que ha narrado Jáuregui y lo describe en su libro es cuando Rosa Quirino es atacada por un hombre galán y bravo en aquellos tiempos, gente que creía ser amo y señor del pueblo llamado Filiberto, quien la quiso abrazar a fuerzas y ella se negó, lo cual lo llenó de furia e intentó atacarla a machetazos. La gente se sorprendió de ver la destreza de Rosa Quirino al evadir los machetazos y rajarle un cachete con una daga que siempre cargaba. Después de dejarlo tirado, se va diciendo, mira, hijo de la chingada, no porque veas que soy mujer, 3 puntos suspensivos, yo con el que quiero hasta me le arrastro, pero a huevo, no. Termina cita. Este es un ejemplo de lo que padecían las mujeres de mitades del siglo XX en las comunidades. Podríamos pensar que estos actos violentos en contra de las mujeres han cesado en la actualidad, que la mujer ya no vive los años 40 y puede hacer uso de su libertad, que como sociedad hemos avanzado mucho a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo cierto es que esto dista mucho de la realidad. ¿Cómo olvidar el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en la cara por orden de su expareja en 2019 en el estado de Oaxaca? O sin irnos más atrás, en mayo de este 2024, cuando Kimberly fue asesinada en Coahuila por su novio prendiéndole fuego con gasolina porque no le gustaba cómo iba vestida. Que una mujer que es madre soltera y único pilar económico en su familia reciba un pago menor por cada presentación en su mariachi, llámese tradicional o con trompeta. Es por ello que me parece pertinente traer a colación este tipo de reflexiones que nos permitan cuestionarnos a nosotras, a nosotros, a nosotras mismas, de nuestros modos de actuar con los demás, pero sobre todo de nuestras maneras de relacionarnos con el gremio musical. Preguntarnos de qué manera incidimos y nos dirigimos con la otredad para que exista realmente una equidad de género en las músicas tradicionales. ¿Por qué me molesta hablar de ello? ¿Por qué no quiero hablar de ello? ¿Por qué me molesto cuando escucho cantar un verso por una mujer haciendo referencia a las violencias que ella u otras mujeres han experimentado? ¿Por qué me molesta que su vestimenta no se acorde con lo que espero de un grupo de música tradicional? ¿Por qué me molesto cuando escucho nombrar la palabra feminista o la frase perspectiva de género, si no he indagado por saber a qué hace referencia?
¿En qué me trasgrede todo esto como persona? Para ello me parece importante plantear algunas acciones que podrían conducir al diálogo entre iguales, mujeres que se dedican a los quehaceres musicales, y también al diálogo con los otros géneros, ya sean hombres o de la comunidad LGBT. Realizar mesas de diálogo referentes a la equidad de género en encuentros de música tradicional, en donde se puedan plantear inquietudes en cada uno de los contextos sociales y que hay una mayor integración del género femenino en las comunidades. Realizar coloquios de índole académico en donde se puedan reflexionar temas de género en las músicas tradicionales, principalmente realizadas por mujeres. Crear espacios en donde se visibilice la participación de mujeres músicos, así como el fomento a otras niñas, jóvenes y mujeres a gustar de hacer música tradicional en espacios en donde ellas se sientan seguras. Invitar a mujeres especializadas en el tema a que sean partes del comité organizador. De este modo, la perspectiva de las actividades a realizar en encuentros de música tradicional será distinta y más significativa para estos procesos. Da seguimiento a cada una de las acciones a realizar de manera que se puedan evaluar de manera crítica cada uno de los aciertos y desaciertos, con la finalidad de obtener mejoras. Y por último, concluyo con la siguiente cita de Marcela Legarde. Limitar la perspectiva de género a las mujeres exige una complicada transacción encubierta. Si no se parte del contenido filosófico analítico feminista y si por género se entiende mujer, se neutraliza el análisis y la comprensión de los procesos, así como la crítica, la denuncia y las propuestas feministas. Mediante estos mecanismos se adoptan menguadas ciertas reivindicaciones de las mujeres. Con la aséptica perspectiva de género se elimina la manufactura feminista para evitar la contaminación. Es por ello, termino cita, es por ello que para lograr una verdadera equidad se requiere la aportación de todas, todos y todes para convivir con dignidad, respeto y equidad, de trabajar en la deconstrucción de sí mismas, de sí mismos y cuestionarnos nuestra forma de relacionarnos, de construir lazos afectivos. A partir de reflexionar sobre lo que el género conlleva, podemos crear relaciones sociales más afectivas a través de la música tradicional y la llamada música de mariachi. Gracias. Muchas gracias, Saya. Elizabeth, muy interesante tu análisis que va de diversos aspectos. Lo llamaba Jauregui código visual, que tiene que ver con esto del traje y cómo la incomodidad incide directamente en el tocar y bueno, otras limitaciones sociales y culturales que siempre es muy bueno poner sobre la mesa y más si se cuenta con el espacio para ello. Bueno, vamos a continuar con el doctor Jorge Amos Martínez Ayala de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él nos presenta el tema titulado Tortolita, ¿de dónde vienes? La orquesta de Tlapehuala y las mujeres en las músicas de la tierra caliente del Balsas. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada quiero expresar mi agradecimiento. Ha sido un encuentro, coloquio difícil, pero bueno, pues yo creo que esta cuestión del fandango es central. Yo diría que ya deberíamos dejarle de decir fandango y decir que es el mariachi, porque uno viene a Guadalajara justamente al mariachi, pero me parece que pues el mariachi implica solidaridades, implica responsabilidades, corresponsabilidades, y bueno, pues ojalá si viene una nueva administración entienda que el centro del coloquio, el centro del Encuentro Nacional de Mariachis Tradicionales es la tarima, es el mariachi, y bueno, pues que ojalá se privilegien los diálogos sin denostar, sin hacer autocrítica y sin proponer. Voy a hablarles un poco de la orquesta, de una de las varias orquestas de mujeres en músicas en Tierra Caliente, y para ello quiero, perdón, mostrarles aquí la orquesta de Tlapehuala, que no es exclusivamente femenina, tiene dos personajes masculinos que tocan violín y contrabajo, pero que cuando uno va buscando, eh, lamentablemente ya son testimonios de personas mayores, muchas de ellas desaparecidas, pues se da cuenta de que también tocaban sin varones. Y para ello quiero mostrarles que, bueno, pues hay dos perspectivas para trabajar esto. Una es la perspectiva de género y otra es la de la historia de las mujeres. Se trata, en el caso de la historia de las mujeres,
un varón como yo habla sobre el otro, pero no necesariamente empático. Y bueno, pues la perspectiva de género intenta hablar desde el reconocimiento de que uno es varón y tener empatía. Vamos a referirnos a una práctica musical en un contexto, ustedes saben, en los años 30 todavía están las pugnas en muchos espacios entre el Estado y la Iglesia, y donde paradójicamente, bueno, mientras el Estado propone las misiones culturales para ordenar, digamos, un poco la vida, ampliar el conocimiento de los sectores populares, la Iglesia copia el modelo y también hay misiones culturales, pero vinculadas a la Iglesia. Y estas misiones culturales de la Iglesia tienden a incorporar a las mujeres a la música a través de los músicos de la parroquia, quienes forman orquestas estudiantinas y donde normalmente hay una enseñanza por nota, es decir, hay una lectoescritura musical. Y bueno, la idea justamente, como lo mencionó Elizabeth muy bien, es que hay que romper la invisibilidad, porque cuando uno dice, ¿hay o no mujeres en la música? Pues generalmente la respuesta es no, pero es un no muy entrecomillado y al que hay que nunca creerle. Entonces, esa invisibilización produce un ocultamiento que se tiene que romper. Yo voy a intentar hacer algo, pero obviamente el trabajo fuerte es para las jóvenes que se están constituyendo como investigadoras y quienes tienen que tomar esto en sus manos y mostrarnos todos los errores que hemos cometido. Cuando uno llega a la Tierra Caliente siempre se pregunta, bueno, ¿dónde están las mujeres, no? Llega uno a Tlapehuala, que es el pueblo, digamos, que tiene más fama en la región, y ve la estatua de Isaías, los libros que se han escrito, solamente hay una fotografía que está muy mala, pero hay recreaciones pictóricas, hay siempre una referencia a un gran compositor, a un gran músico. Y uno se pregunta, ¿dónde están las mujeres? Bueno, pues este trabajo se hizo a partir del Family Search y de una lista de personas que formaban parte de las orquestas femeniles en Tlapehuala, que está en el marco de un proyecto mayor que es hacer genealogías de músicos de los años 30 hasta los 60 en la cuenca del río Balsas. Uno se mete a Family Search, se inscribe, es de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, pero no te piden que te conviertas, solamente te dicen que si quieres recibir o no propaganda, bueno, son recursos para la fe. Uno se inscribe y lo que hace, bueno, es una base de datos que, dependiendo de la región, está mejor o menos llena. En el caso de la cuenca del río Balsas está bastante completa y uno puede ir incluso explorando hasta el siglo XVIII. Uno pone el nombre, le aparecen personas con homonimia o sin homonimia y bueno, pues puede llegar incluso a ver ya el documento eh, físico y ahí puede uno ver pues algunas características que están presentes en las actas. Una de ellas es que, bueno, yo tenía una lista, sé que hubo orquestas femeniles o con mujeres en la música en Arcelia, en Tlapehuala, en Altamirano, pero también grupos de arrastre, mujeres que tocaban música tradicional en el Estanco, en Tejupilco, en San Lucas, en Michoacán, y sobre todo una referencia muy grande para las anonas en Altamirano, porque son mujeres que se asocian con la música y con lo con la, con la magia, ¿no? Cuando un músico es bueno, generalmente le ponen el epíteto del brujo. Por eso a Isaías Salmerón le decían el brujo. Y a doña Enedina Pineda también la asociaban porque era muy buena música, porque además decían que podía sumergirse 20 minutos en el río Balsas y salir como si no hubiera pasado nada. Entonces, esta referencia mítica
nos da cuenta en la cultura regional, de que debió ser una gran música, porque el personaje, digamos, central de las historias de la música es llamado el brujo, y doña Enedina era la bruja. Pero sabemos muy poco. A través del Family Search, ahora sabemos que las dos, Enedina y Vicenta Pineda, eran de las Anonas Grandes, en el municipio de Coyuca de Catalán. Doña Enedina era médica tradicional, más que bruja, diría yo. Era violinista y, bueno, pues fue la impulsora para que su sobrina, Vicenta, tocara la guitarra. Eran un dueto y, bueno, pues están registradas ahí como en la historia como grandes ejecutantes, pero en una época en que no había recursos para registrar esas músicas, donde la mayoría de los participantes eran, digamos, analfabetas en la lectoescritura musical, pues es poco lo que podemos recuperar. En las actas del registro civil, cuando uno las lee, pues generalmente no se anota la ocupación de las mujeres, ¿no? Siempre se registra con la profesión de su sexo, dedicada a las labores domésticas, y luego, peor aún, a veces dice sin ocupación o sin profesión. Y bueno, pues esto tiene que ver con los prejuicios. Seguramente las señoras de la época pues ayudaban en la artesanía en ciertas familias, o se dedicaban al cuidado de la familia, pero estas acciones invisibilizan. Y uno puede encontrar en las actas a testigos, a los varones que se les pregunta su ocupación, y aparece filarmónico, aparece músico, y puede uno ir tejiendo una red de personas que se dedicaban a la música. Pero en el caso de las mujeres es bien difícil, y se puede hacer cuando uno encuentra que tocaban y que además forman parte de linajes. La mayoría de las mujeres en la foto forman parte de linajes musicales y tuvieron una práctica musical que incluso trascendió, digamos, la etapa de juventud, donde algunas dicen, bueno, se casó y el marido ya no quiso que trabajara en la música, pero muchas de ellas trascendieron y siguieron tocando. Y cuando incluso ya no lo hicieron de manera profesional, estaban vinculadas a la iglesia y, bueno, participaban en los coros, en las misas, o bien en las fiestas del pueblo, tocando dentro del, de la iglesia. Nos dice Zoila Salmerón, hija de don Zacarías Salmerón, un gran violinista, en una entrevista que hizo mi alumno Macario Alcántar para hacer una biografía social de don Zacarías. Había dos mujeres, dos orquestas de mujeres. Ellas no salían afuera, y cuando salían era aquí cerca de Altamirano. Tocaban en los coros de la iglesia para acompañar las misas y los rosarios. Ya después aquí vino un maestro de México, de Tlapehuala, a enseñar a tocar por nota, y como todos habían aprendido por nota, no tocaban a lo lírico. Luego se casaron, algunos manidos sí quisieron que siguieran tocando y otros ya no, y así se fueron desbaratando las orquestas de mujeres. En la orquesta de mujeres tocó doña Jovita. Ella menciona solamente los nombres, yo después conseguí los apellidos. Doña Jovita Núñez López, de don Beto, es decir, casada con don Beto. Paulita Juan Miranda, de don Chava Flores, y mi tía Lupe Navarro. Esto le dijo Zoila en el 2010. Y bueno, pues son esta orquesta. Él y Nadia Salmerón García, descendientes de una tradición, hicieron unas entrevistas justamente también con el afán de visibilizar a doña Paula Juan, y ella nos contó. Tenía 13 años cuando fue la inauguración de la música en 1934. Toqué 7 años en la orquestita cerca de 1941 con mi comadre Polina. Ricarda Herminia Segura, la güera de azúcar, que se llamaba Lupe, con Lupe Navarro y Domitila. Ricarda tocaba saxofón, Lupe Maldonado la mandolina, mi comadre Paulina Martínez el saxofón soprano, Herminia Segura y Carmen Mendoza el violín. Nos comenta doña Paulita, que en ese momento tenía 87 años. Como ya se acabó este asunto, les quería mostrar brevemente cómo es que se puede reconstruir la vida y ver lo interesante que puede ser.
de doña Juventina Rojas Pérez, que fue parte de una genealogía de los Rojas, hombres y mujeres que tocaron, no solamente tocó ella, sobrinas, y creo que también tatarabuelas o abuelas. Pero bueno, eso no lo vamos a saltar. Y voy a cerrar mostrando una foto de la orquesta, más o menos en el 2008, donde está la orquesta. Y bueno, pues vemos la manera antigua de las orquestas de la Tierra Caliente, donde hay un cello, varias guitarras, un contrabajo, y bueno, están las mujeres tocando atrás los violines, que es significativa. La idea es contrastar estas dos imágenes para ver cómo hay una imagen mucho más equilibrada, donde todos están de frente, y aquí hay una imagen donde hay en un segundo plano están los violines, cuando casi siempre en las músicas tradicionales el violinista tiene un carácter principal. Bueno, pues aquí están atrás, y y ahora, para cerrar, pues les voy a leer poquito. Es necesario pasar de las genealogías generales a las memorias particulares, a las anécdotas que las familias guardan y que es necesario conocer. Sin embargo, necesitamos alentar a que sean las mujeres descendientes de estas familias o las que proceden de estas regiones y tradiciones musicales las que realicen estos trabajos. Pero en tanto trabajamos en la formación de jóvenes investigadoras, porque es muy fácil decir que vengan las mujeres a investigar, es un proceso que se tiene que construir. He querido dejar un pequeño contexto a esta fotografía de una orquesta femenil de Tlapehuala, Guerrero, a mediados de los años 30, y mostrarles a los miembros de la orquesta medio siglo después, para cerrar preguntando. La ponencia se llama Tortolita, ¿de dónde vienes? Y bueno, la propuesta es, dime para dónde vas. Visibilizar estos casos es importante porque justamente nos da referencia. Bueno, vamos a continuar con Tiempo de Mujeres, las diferentes formas de exclusión de las mujeres en las culturas musicales de la Tierra Caliente. Vamos a contar con la participación de Cianya Nayeli Analco Cipriano, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ana Sarina Palafox Méndez, de la UDG Virtual, y Elizabeth Avendaño Sayagua, de la Michoacana también. ¿Se quieren reacomodar o...? Al hombre que repitió ayer en todas las mesas no le dijiste nada. Bueno, sí, otra vez. Las veces que sean necesarias. Si podemos poner las diapositivas, por favor. Esa mera. Ajá. Listo. Bueno, esta ponencia la hicimos en conjunto. Surge también a partir de un proyecto musical entre varias compañeras. Cabe mencionar que curiosamente me puse como a reflexionar que las cuatro tenemos cierto grado académico, tenemos maestría y doctorado. Y bueno, de algún modo el poder estar en distintas comunidades, tanto coincidir las 3, 4, porque también faltó Yasville, coincidir en las comunidades tocando juntas y en las urbes y en otros espacios, es que decidimos conformar una agrupación que se llama Las Hechiceras del Plan, y a partir de ello vimos que esto puede ser también un proyecto en donde se puedan abrir espacios de reflexión pues realizadas por mujeres, ¿no? Y bueno, voy a comenzar. La ponencia tiene por título Tiempo de Mujeres, las diferentes formas de exclusión de las mujeres en las culturas musicales de la Tierra Caliente. Y bueno, primero nos planteamos si existe la exclusión, es decir, las actitudes de los compañeros
nos incluyen explícitamente, sobre todo en la parte del occidente de México. Vemos que se generan también pues varias dinámicas de socialización cuando se está en un baile de tabla, cuando se está en un fandango, llamado así en la urbe, cuando se está con el mariachi en espacios pues más grandes. Y hay situaciones que no necesariamente son hechas con dolo, que no necesariamente son hechas a propósito, pero sí responden a toda una serie de pues educación que hemos tenido desde hace mucho tiempo y de cómo nos vamos relacionando desde que somos pequeños, tanto con el género femenino y masculino. Y pues a partir de ello nos damos cuenta que hay pues mucho más facilidad, empezando desde las comunidades, de que los niños puedan tocar un instrumento musical a diferencia de las niñas. Es decir, pues al niño se le incita para que vaya con sus hermanos y agarre su instrumento y se ponga a ensayar, pero a la niña se le incita a que le ayude a su mamá a hacer las tortillas, a que le ayude a su mamá a poner la mesa, que le ayude a su mamá a lavar los trastes. Entonces, estos tiempos van acotando a los tiempos libres en las mujeres, a diferencia que los niños. Ok. Bueno, aquí, encuentra a las mujeres. Encuentra a las mujeres. Bueno, este es en la Huasteca, en la Sierra Gorda. Si se fijan en la imagen, bueno, hay muy poca. Yo sé que hay muy pocas cumbias, mujeres, tangos, boleros, danzones, mambos y son hombres que chachachás, están en el música evento, disco y mil ritmos más, 3, todos 2 alegres y mañana, bullangueros. Pero en el escuchar, gusto de los rancheros música, no hay un en la estilo Sierra tan enraizado. ¿Cómo le escuchaste? Ah, ok. Ok, igual, bueno, aquí vemos un conjunto o una agrupación musical de son jarocho, el Sotavento de Veracruz. Si se dan cuenta, bueno, pues yo sé que hay cumbias, hombres, tangos, boleros, danzones, mambos y en la Huasteca, en Morelos, imagen. Y bueno, para ello nos parece pertinente poder pues hacer reflexión sobre algunos conceptos, ¿no? Primero, pues, ¿qué es género? El género, pues, es una construcción social que tiene que ver con la asignación de roles sociales. Es decir, como lo mencionaba, bueno, los niños pueden ayudarle a su papá, hacen actividades que su papá hace como hombre. Las niñas ayudan a su mamá, hacen actividades que tienen que ver con el género femenino, ¿no? De esta manera se van implementando estos roles sociales. Y los agentes, un agente es una persona que genera cambios dentro de su sistema social, ¿no? Un agente cultural en este caso, bueno, pues va a ser la persona que pueda generar cambios para animar a la autoexpresión de las personas. ¿En dónde? Pues en las tradiciones, que son pues conjuntos, son elementos que se repiten a partir de transmitirse de generación en generación y que, bueno, pueden ser susceptibles al cambio. Lo ideal es que sean susceptibles al cambio y puedan hacer una transformación social. Todo esto inmerso en una cultura musical que puede estar en comunidades, en una cultura musical que puede estar en las urbes, que puede estar en las capitales. Y bueno, rápidamente algunos procesos en cuanto a la presencia de las mujeres en diferentes espacios donde se hace música tradicional. Bueno, tenemos como ejemplo en el Sotavento, en la parte de Veracruz, en donde a partir de que mujeres han ejecutado los instrumentos musicales en las ciudades. Esto de algún modo ha sido replicado también en las comunidades del Sotavento y ha ayudado a que más mujeres se puedan insertar en las músicas tradicionales, tanto en espacios urbanos como en espacios locales. En la Huasteca, ahí en la Huasteca hay un fenómeno, me parece importante, se ha generado muchísimo trabajo en cuanto a que más niñas puedan tocar los instrumentos, a que más niñas puedan versar y puedan participar en las topadas. Ha habido un proceso, me parece ahí bastante interesante, en donde se incita sobre todo a las infancias a que puedan ejecutar instrumentos musicales dentro de sus comunidades, es decir, no
enseñan a que las infancias toquen para poderse presentar en un escenario, sino enseñan a que las infancias toquen para poder estar inmersos dentro de las comunidades. Y esto ha permitido que más niñas vean a jóvenes que están tocando el instrumento, que están versando y quieran hacer una réplica de eso. No una réplica en el sentido de como en un mal concepto, sino es un ejemplo para ellas poder realizar esta actividad y querer llegar a alcanzar a hacer algo similar. Y bueno, en la costa del Pacífico tenemos que aquí que las mujeres pues no tocan, ¿no? Casi no tocan, o de hecho no tocan. Las hermanas Garcías pues tocan chilenas. En los versos hablados usualmente son pues de índole picaresco, es decir, también son versos que se han quedado en grabaciones y que esos versos se han replicado y replicado y replicado a tal grado que ya no se sabe realmente el sentido de esa versificación y se sigue haciendo meramente por réplica y porque a la gente le sigue causando gracia. Entonces, de este modo se sigue replicando. Me parece también que es un espacio en donde ha quedado, donde hace falta un poco más también de trabajo en relación como a incitar a niños y jóvenes, a diferencia de otras regiones del país. Y bueno, Cianya Analco, si nos puedes, por favor, continuar con la presentación. ¿Escuchas ahí? Sí. Bueno, vamos a continuar con la reflexión que empezó a hacer mi compañera Elizabeth. Y también empezamos por cuestionarnos si las mujeres que ejercemos las músicas tradicionales nos falta dedicación o nos falta tiempo. ¿Por qué nos cuestionamos esta situación? Porque pareciera que la música está hecha para los hombres, para que la ejerzan los hombres de manera natural, porque pues es como para la mayoría culturalmente fácil para ellos y difícil para nosotras, ¿no? Pero en ese cuestionamiento vamos viendo una diferencia en las tareas que ejercen tanto unos como otros. La mayoría de estos músicos pues tienen quienes resuelvan lo de la comida, lo de la ropa limpia, las tareas del hogar se ejercen por mujeres, las de crianza también se ejercen por mujeres. Y bueno, creo que culturalmente pues pues no está mal visto esas tareas, estos roles de género que se los han asignado como mujeres, pero cuando queremos ejercer, ¿no? La música, pues son tareas que nos quitan tiempo y tiempo de estudio para nuestro instrumento. Una vez Nazarina platicaba que en uno de sus talleres, pues donde ella daba verso, tenía dos hermanitos y le causaba mucha, le retumbaba mucho porque el hermanito era más hábil para versar y la niña no. Entonces, preguntándole, pues se dio cuenta que la niña pues hacía todas las tareas del hogar, junto con la mamá, y que el hermano tenía pues toda la tarde, pero no era en música, toda la tarde libre para practicar. Bueno, en eso también que estamos viendo, pues son estos ejemplos sutiles, ¿no? Que decimos están como culturalmente aceptados, son imperceptibles, y como mencionaba hace rato, son tareas del hogar, la crianza de los hijos, el cuidado de los padres, porque también es, aunque seamos, digamos, varios hijos, hombres y mujeres, en la mayoría de los hogares, cuando los padres envejecen o cuando los padres se enferman, las mujeres son las que llevamos esta tarea del cuidado de los padres. Bueno, pasamos a la siguiente, que dice esposa, hija, hermana, pero no madre, siempre con relación al hombre. En la tierra caliente es raro encontrar mujeres músicas, tanto en el ámbito escénico como en el festivo. En otras regiones hay cierta inclusión para las esposas, para las hermanas y las hijas, siempre en compañía de los hombres de la familia. Participación básicamente como bailadoras y cantadoras. Esto, pues no solo en la tierra caliente, sino en diferentes lugares que hemos estado. Y como decía mi compañera Saya, ¿no? Yo hago una reflexión acerca del privilegio que he tenido para poder estar en este foro, ¿no? De haber tenido una educación, de haber tenido acceso a que yo pueda hacer reflexión de estos temas. Y pues, si hay un rol designado para dentro de la música
tradicional para las mujeres. Siempre casi es bailando o cantando, nunca tocando. Hace tiempo que presenté una ponencia sobre doña Isaura Ramírez, yo le cuestioné. Ella viene de una descendencia este, de músicos y solamente fue hija e hijo, fueron dos. A su hermano no le gustó andar en el fandango, pero a su hermano sí le enseñaron un instrumento musical, la jarana, a tocar. A ella solo le enseñaron a cantar. Y yo le pregunté que por qué ella no había querido tocar un instrumento y me dijo, es que yo nunca vi a mujeres tocar. Sí, entonces nunca me lo cuestioné, pero sí, me hubiera gustado. Y bueno, ella es una de tantas familias que a pesar de estar dentro del ámbito del fandango, pues no veían como bien visto que sus mujeres pues se encontraran dentro del fandango pues haciendo música. Y por eso solamente podían bailar o cantar y claro, estar acompañadas pues de su familia. Y bueno, creo que también platicaba con otra, como que decía que ella le costó mucho, con Elena Gallardo, en estos días que estuve en la costa, que ella le costó mucho que la sacaran a los eventos, que decían que no, que porque eran de noche, que eran peligrosos, que no eran seguros, ¿no? Que hasta que ella, platicó con su papá y le dijo, es que yo quiero ir, es que yo quiero estar, es que yo quiero participar como familia, quiero cantar, quiero ser parte. Fue que le abrieron este espacio, ¿no? A ella para participar activamente como música. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Doy paso a mi compañera Nazarena para la siguiente reflexión. Bien, ya. ¿Entró con lo que sigue? No voy a contestar las preguntas, las voy a ir dejando nada más, tantito para la oferta de tiempo y tantito porque va a ser interesante. Nosotros conocemos algunas respuestas, pero vemos que hay una falta de reflexión general, ¿no? Y voy a colgarme de la amorosa sugerencia del doctor Jorge Amos de que seamos las mujeres y sean las mujeres de cada región quienes se encarguen de la recuperación histórica. Pero bueno, en el ámbito académico no es que pululen las mujeres todavía. Y por otro lado, hay una cuestión que pasa en el mundo, que cuando hay temas de mujeres, no van los hombres normalmente. Es raro que vayan los hombres. Aquí estaba haciendo una cuenta porque estamos en general en las mesas, no es que hayan venido a vernos a nosotras, ¿no? Pero conté ahorita 25 hombres y 12 mujeres, ponentes incluidos. De todas formas, son mayoría también en la academia. Entonces, pregunta uno, ¿los fandangos mariacheros son espacios seguros para las mujeres? Porque suena muy bonito, pero nos contamos entre nosotras una serie de acosos y violencias, ¿no? Ya se habló de los versos de la tradición y nos ponen como mujeres hermosas, una bella mujer, etcétera. Nunca dicen una mujer muy hábil, una mujer capaz, ¿no? Entonces nos toman como parte del paisaje. Son bonitos los arcos, son bonitas las calles, son bonitas las mujeres y todo está para el disfrute del hombre, ¿no? Bueno, yo hablo del aquí y ahora porque no tengo herramientas de historiadora, pero en mi ciclo de vida está la memoria de Crescenciana Borja, que es un caso específico porque una capacidad diferente, que fue la ceguera, se le transformó en la oportunidad de no ser criada para madre esposa y ofertada como tal. Y entonces el tío le proporcionó el oficio de la música. Tengo un ejemplo similar en la Sierra Gorda, que fue una de las historias de vida que levanté. Lola Tello era asmática
y no la iba a querer ningún hombre, entonces pudo ser independiente. Sí, entonces, una primera premisa mía es que aunque sean carencias, se vuelven privilegios, como el privilegio que hemos tenido Cianya y yo y Cerisa, ¿no? De elegir no tener hijos para quitarnos el 80% de las labores de cuidados, pero también es cruel que tengamos que elegir o no, o que quienes eligen tener hijos como Ángeles, como Saya, como Sveidi, tengan que sacrificar 20, 30 años de una vida productiva creativa para hacerlo, ¿no? Ahora, invisibilidad de continuidad. Llega una niña, como pudo ser una de las hermanas Gallardo de niña, no ve mujeres músicas y entonces es difícil que se le ocurra que podría ser mujer música. Ve puros sombrerudos, botudos, bigotudos, ¿no? Y barbudos algunos. Entonces, como no tiene ejemplos, se desincentivan. Eso impacta en escasa participación y como hay escasa participación, hay pocas menciones académicas o de la población de las comunidades, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso. Y la invisibilidad académica, ¿no? Resulta que en toda la exploración que yo hice de estado del arte para la tesis, específicamente sobre el guapango arribeño, pero exploré músicas mexicanas en general. Las únicas referencias que mencionan a las mujeres con nombre y apellido como sujetos activos son 3 autoras. El resto eran 30 autoros, ¿no? Que uno incluso invisibilizó a una que menciona Ivette Jiménez de Báez, le recortó el nombre y apellido y nada más dijo, en Tlacotalpan hay una mujer que hace décima. Y es terrible porque es mi amiga, ¿no? Kim sí analizó a los grupos subalternos que no se supone que estén en la tradición, que somos indígenas, mujeres y niños. Ahora, veo así como gran resumen nacional las influencias externas que ya se apropiaron, pero con también el estímulo institucional y de los talleristas. ¿Qué pasó? Ah, institucional y de los talleristas en Huasteca y Sotavento, que ha habido pues 30, 40 años de un trabajo específico que incluye a las mujeres de manera explícita. Donde falta trabajo, pues en todos los demás, ¿no? De las fotitos que estaban en la presentación, las tierras calientes, Costa Chica, Corrido Suriano, Sierra Gorda, entre N1000. ¿Y qué falta? Romper el rol de género, los estereotipos de género que nos ponen a las viejas, ¿no? Nos dicen viejas y nos ponen en el ámbito privado como con un rol de género pasivo y nos invisibilizan, mientras los señoros son activos, son públicos y son bien prestigiados, como los grandes mariachis o como Isaías Salmerón Pastenes, ¿no? Espacios seguros en los que haya una apertura al diálogo y se den cuenta del tamaño de acosos, pero no nada más acosos, porque empiezas, y esto me está constando, te empiezan a salir canas, te empiezan a salir lonjitas, te acosan menos, pero ya no existes. Llegas a un fandango y dicen, señora, ¿y sus hijos tocan? Y tú contestas con un sonoro y chilango, ta, 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 ¿no? Pero fundamentalmente, y ahorita sí hay una propuesta de gobierno presente para el siguiente sexenio, que viene de convenios internacionales, no necesitamos que nos dejen entrar a los talleres. Necesitamos que alguien más se ocupe de la cocina, de lavar los platos, de recoger la ropa del hermanito Fodongo, que avanza un montón en el verso, porque él no tiene que hacer labores domésticas. Entonces, pues cuando nos den una escoba, compañeras, ya sabemos qué hacer con ella. Y ahí está la ventana a la mano, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Cianya, Ana Sarina y Elizabeth. Vamos a continuar con Héctor Isaac Borges Montaño y Amanda Soar Cuevas Cárcamo del Conservatorio de las Rosas. Ellos nos van a hablar de Caminos de Morelia, aproximaciones al estudio de las intervenciones de músicas y músicos con repertorio de Tierra Caliente en el centro de Morelia, Michoacán. Adelante. Bueno, primero dos cosas. La primera, agradecer el espacio, agradecer estos diálogos, felicitar enormemente estos esfuerzos. Y la segunda es que, bueno, aunque dice músicas y músicos, pues nuestro trabajo no tiene que ver con investigaciones de perspectiva de género, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto bueno, ¿Quieres el teclado? Pues no, con este cambio, ¿no? Sin embargo, aunque nuestra investigación no va por este tenor, sí quisiera hacer algunos comentarios al respecto en relación a nuestro objeto. Pero ya que esté listo. Bueno, nuestro objeto de investigación son las músicas y músicos urbanos. Y bueno, todo esto surge a partir de que en 2020 tuve la suerte y mala suerte porque estuve bien cansado, de participar en la fundación del colectivo de músicas y músicos urbanos del centro de Morelia, en respuesta a unas prohibiciones que se hicieron por la pandemia del COVID-19 en el uso de espacios públicos en el centro de Morelia, ¿no? Ayer platicando con David y con Elizabeth nos enteramos que desde hace 10 años también se generaron este tipo de prohibiciones. Sin embargo, en ese momento fue por el ayuntamiento. Y bueno, posteriormente ahorita de las restricciones de la pandemia se generó el colectivo coordinado por la violonchelista Wendy Celeste y yo haciendo la segunda mano. Y se conjuntaron alrededor de 60 agrupaciones, alrededor de un total de 300 músicas y músicos. En ese padrón vale la pena señalar, ahorita que se hablaba de las actividades musicales, de todas las músicas y músicos que hay en este padrón de artistas urbanos en el centro de Morelia, menos del 10% son mujeres, y de ese 10%, las que tocan de manera independiente como solistas con bocina son un número todavía menor, ¿no? Y bueno, habrá que dialogar sobre las mismas instancias que hablaba ahorita Sarina, que hablaban las compañeras, porque es lo mismo pero en la calle, ¿no? Entonces, bueno, ahora, para este trabajo que presentamos aquí, lo que nos interesaba es tratar de entender un poco el cómo es el quehacer de las y los músicos urbanos, en específico de quienes tocan música de la Tierra Caliente, ya sea de Michoacán en particular, ¿no? Bueno, nada más otra cosa que quiero acotar es que se reforzó el proyecto de la base de datos, se reforzó el proyecto del colectivo a raíz de que el presidente actual, Alfonso Martínez, hizo una prohibición general al uso de espacios en el centro por parte de músicos, en particular del Pasaje Hidalgo y de otros 3, 4 espacios para músicos, ¿no? Bajo el criterio de que el arte, pues, al parecer estaba haciendo contaminación auditiva y contaminación visual y dañando el patrimonio histórico del centro, ¿no? Y el mismo que le hicieron llegar a David y a Saya hace poco más de 10 años, ¿no? Entonces, pues bueno, Morelia brilla, ¿no? Bueno, de estos entrevistados, entrevistadas, se encuentran dentro de algunas agrupaciones, conjuntos, como son Conjunto de Arpa Grande, Maracumbé, La Endiablada, Los Cuniques, Los Arrieros del Son y Chaneque Son. Y para este trabajo pudimos entrevistar a 11 de ellos. Son Dante Cruz Mejía, Sigüeriti Barrera, Adrián Lara, Shanay Ortiz, Chloe Pérez, Sofía Noriega, César Vázquez, Carlos García, Camilo Lachino y Elizabeth Avendo. Y bueno,
hubo una ruta coincidente entre todos ellos, con los grupos con los que salen a tocar. Ay, ya los puse. Normalmente se presentan inician su ruta en el Portal Hidalgo, no, en la calle Abasolo, en los portales de la calle Abasolo, Portal Hidalgo, Portales Michelena y finalmente en el Jardín de las Rosas. Uh-huh. Los músicos tienen otras rutas, pero ahí dentro del centro del cuadro principal del centro de Morelia, pues estos son los lugares en los que más se presentan. El total de la ruta comprende intervenciones en 16 cafés, restaurantes, bares. Algunas agrupaciones añaden restaurantes de la ruta, pero en el muestreo se encontró una coincidencia en la ruta laboral. Del quehacer, la mayoría de los músicos coinciden en que se trata de una ruta que comienza entre las 9 o 10 de la mañana y las 4 y 5 de la tarde. Y vale la pena mencionar que las y los músicos entrevistados, el 75% basa su ingreso en sus quehaceres musicales. De dicho porcentaje, aproximadamente el 40 o 50 de sus ingresos se basa en el talón y finalmente el 30% tiene dependientes económicos. Y bueno, con las entrevistas pudimos acercarnos a la manera en que se valoriza y la forma en que se interpreta el repertorio en los espacios urbanos y se identificaron algunas categorías coincidentes en todos los músicos. Una de ellas es el volumen o dinámica, rango auditivo en decibeles. Y como mencionaba Isaac, bueno, a Rosita lo que importa es que suene y que suene fuerte y bien. Lo menciona Adrián Lara. Y lo que se menciona es que debido a pues esta contaminación auditiva que lo ponen así, pues cada grupo llega, toca, se presenta y al lado hay otro y que también está tocando u otras personas que están anunciando lo que venden, pidiendo dinero, así. Entonces, cada vez a lo mejor tienen que subir más el volumen. Y pues los entrevistados coincidieron en que la importancia de subir el volumen, hacerse notar con respecto al ruido, pero no descuidando pues, los detalles o la calidad musical. Bueno, abro otra cita de César Vázquez. Entonces, pues yo creo que más allá de gritar la música, pues sí es como darse poquito a escuchar un poco más allá del ruido que hay comúnmente en las calles. Y de Adrián Lara, y si sabes que el ruido externo es un impedimento, pues lamentablemente vas a tener que buscar la forma de ponerte sobre ese ruido, aunque eso significa formar parte del ruido. A final de cuentas caes en eso, pero pues es parte de la lucha que uno tiene que hacer para trabajar de esa forma. Otro aspecto fue antes. Que hablaban sobre el trabajo previo. Nosotros les preguntábamos cuáles son los factores más importantes que consideran a la hora de presentarse y nos llamó mucho la atención que antes de hablar en sí de la música per se, hablaban como de el conjunto musical o del trabajo previo o del trabajo que no solamente es ya en sí la música, sino como la agrupación y la manera en que se colaboran entre ellos. Camilo Lachino nos decía, es importante el performance, que la gente te vea sonreír, que la gente te vea alegre, porque es música muy alegre. Yo creo que lo más importante es que no estemos enojados entre nosotros. Eso es lo más importante. Cuando estamos enojados entre nosotros, no funciona, no pasa la magia, no surge la magia. Cuando todos estamos alegres, felices, que ganamos, que estamos contentos, pasa algo bien interesante. Hay una armonía, hay una conjunción. Digamos, en este caso somos 3, a veces somos 4, a veces somos 5. Se siente cuando la música brilla. Y hablaban mucho que eso se transmite al público y se refleja. O si no,
si no hay honestidad o si se pierde la amistad entre el grupo, pues se nota y pues no va a salir el trabajo como uno espera. Aparte de que otro factor importante previo al trabajo, a la presentación, pues era ensayar y estudiar la música. Dependiendo de la calidad que uno quiera presentar, pues eh, hablaban de la importancia de estudiar, de dar horas para los ensayos y también escucharse entre ellos. Y después hay otras dos categorías, que una es verse u ornamentación y ornamentación. Y como decía César Vázquez, la vista vende. Y decían que lamentablemente a uno lo tratan como lo ven. Entonces todos los entrevistados coincidían en que pues a lo mejor no iban uniformados o a veces sí se ponían de acuerdo para utilizar un cierto color en su vestimenta, pero sobre todo pues estar presentables, estar limpios, a veces sí uniformados, pero porque asocia, la gente, el público asocia como, bueno, viene bien vestido, viene a trabajar, es gente de bien, le voy a dar dinero. Entonces es un factor importante que consideraban el llegar presentables para poder eh, pues que les dieran más dinero, que ganaran más. Y la ornamentación es importante en el sentido de que muchas veces la gente se deja guiar por lo que ve y aparte de la música, pues ya dicen, pues si trae este sombrero es de tal lugar, si trae estos guaraches es de tal otro. Entonces consideraban como los ornamentos como una parte de para identificarse con cierta región o cierta música de alguna región. Bueno, nada más para ahondar un poquito en algunos detalles, la categoría de ornamentación la propuso, bueno, nos la dijo Carlos García en la entrevista que le hicimos, y él hablaba que era parte del apropiarse de una cultura en la que uno no necesariamente está inmerso, pero sentirse como de allá, ¿no? Y en esta parte del... Y en esta misma de la ornamentación, Siverity Barrera nos hablaba de la importancia del sombrero como un algo que porta respeto a la gente y que diferencia al portador del sombrero de que no traiga sombrero, ¿no? Y como músico urbano, él decía que era algo como fundamental, ¿no? Ahora, de los repertorios, encontramos en los entrevistados, bueno, y una acotación rápida. En la entrevista con Elizabeth Avendaño y con David Durán, hace 10 años ni la ornamentación ni la vestimenta eran parte importante en la intervención urbana. Seguimos. Los repertorios encontramos una par de posición entre el repertorio del Valle de Tapalcatepec y la música de la cuenca del río Balsas, una siendo más alegre y por tanto que produce y genera más dinero, y la otra del río Balsas pues es música más detallada, los pasodobles como que no brillan tanto al no tener arpa y por tanto menos atención y menos dinero, ¿no? Finalmente del recibimiento, hay una cita que ahorita vamos a retomar, de Camilo, que dice, entonces, esas familias que están viviendo en Morelia, ¿qué les vendemos? Les vendemos identidad, porque ellos están buscando recordar a sus abuelos, recordar a sus padres, volver a juntarse la familia alrededor del baile de tabla, de la fiesta, etc. Pueden seguir leyendo la fiesta ahí, la cita. Entonces, otro de los factores que hay en esta parte del recibimiento es que en las rutas itinerantes no se trata de músicos fijos que estén como que en un espacio designado y el público no está ahí porque quiere, ¿no? O sea, la gente está tomando su cafecito, llega la música y tras, ¿no? Entonces el recibimiento va a variar de acuerdo al repertorio, de acuerdo a la disposición de la gente, de acuerdo a la espacialidad y de un montonal de factores, ¿no? Y bueno, de ahí precisamente para hacer un análisis de estos espacios, decidimos recurrir a la teoría de Marc Augé, quien habla del lugar antropológico y de los no lugares, ¿no? Voy a abrir una cita rápida.
que dice así. Si un lugar puede definirse como un lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Por lo tanto, los músicos, como les decía, el quehacer de los músicos urbanos se centra en los pasillos, justo en las áreas peatonales, en las esquinas que hay entre los restaurantes, y a veces en medio de cada uno de estos. Las intervenciones son cortas. Por tanto, se realizan en espacios que no son necesariamente lugares, ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer la intervención musical, estos no lugares se convierten en lugares antropológicos de un quehacer colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en la parte del espacio de identidad, como le decíamos hace rato, con la cita de Camilo, tiene que ver con una identidad colectiva que se vende, ¿no? Interpretar la música con la vestimenta y con toda la ornamentación, que, entre comillas, estoy abriendo cita, es necesaria, pues también al músico es como sumergirlo en ese estado de trance o en ese ambiente de decir que me siento de allá y que tengo que tocar como de allá, decía Carlos García, o Siberiti, que decía, pues traer la facha más. Y bueno, esta identidad que relaciona música y vestimenta se torna en un proceso colectivo y el espacio se vuelve relacional por ello, ¿no? Ya que se trata de la interacción de los músicos con la gente que en ese momento está ahí de manera incidental y depende en gran medida de los procesos identitarios resultantes de las migraciones a la capital moreliana, ¿no? Al respecto, Dante Cruz decía, últimamente hemos ampliado mucho nuestros clientes aquí en Morelia porque hay mucha migración de gente de Tepalcatepec, de Apatzingán, de Cualcomán, que se vienen a vivir acá a Morelia. Y bueno, por tanto, a todas estas gentes y a toda la demás gente que no está relacionada directamente a estos procesos migratorios, lo que se conjunta como un producto artístico y que vuelve el espacio un lugar antropológico es un conjunto de identidad sonora, identidad visual, ¿no? Entonces, ahora lo interesante aquí es qué pasa después, ¿no? Y aquí hay que retomar lo que decía Marc Augé, que no se trata de como categorías opuestas, sino de polaridades falsas, ¿no? El lugar nunca se borra del todo, se retorna al no lugar y viceversa, ¿no? O sea, los espacios pueden estar transitando entre sí. Entonces, un no lugar se convierte en un lugar antropológico a la hora de que se presenta la rola y un minuto y medio después regresaría a ser un no lugar al perder la visibilidad, ¿no? Entonces, he aquí una cosa bastante interesante que es el quehacer de los artistas urbanos, que no solo se trata de la divulgación de los repertorios, sino de la apropiación de espacios urbanos que no tienen ninguna importancia aparentemente, ¿no? Y bueno, con eso terminamos nuestra participación. Muchas gracias, Héctor, Isaac y Amanda. Tenemos espacio para preguntas. Muy bien, comenzamos aquí en medio.